Contrarreloj. Sabemos que ustedes quieren saber qué es lo que hoy ha marcado agenda, las noticias, las informaciones más importantes. El pulso de las noticias. Emergencia sanitaria en Bolivia por sarampión. Hay 60 casos confirmados. Esto obligó al gobierno a adelantar las vacaciones de invierno en Santa Cruz, donde es el epicentro, desde el 30 de junio. En 13 municipios habrá clases a distancia. Caso Yayagua. El presidente boliviano, en ocasión del 199 aniversario de la policía boliviana, sostuvo que la muerte de policías en la región del norte de Potosí no quedará impune y los responsables rendirán cuentas ante la ley. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ha proclamado el fin de la guerra con Israel, horas después de la entrada en vigor de un alto al fuego anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que el mandatario iraní considerara fruto de la valiente resistencia de la República Islámica. Consorcio judicial. Otro funcionario del juzgado de Coroico que trabajaba con el magistrado Lea Plaza fue aprehendido. Suman 8 los investigados. La fiscalía investiga si la magistrada Fánico Akira falsificó un documento con la que quedó habilitada como autoridad del Tribunal Supremo de Justicia. Foro Agropecuario. Santa Cruz será sede del evento, donde 4 candidatos serán quienes escucharán las propuestas del sector agropecuario y así definirán nuevas políticas para reconstruir políticas de Estado que puedan ayudar a ese rubro que apuesta por el uso de la biotecnología agrícola. Vigilancia realmente muy buena en el departamento de La Paz, que ha permitido no tener hoy la mayor cantidad de casos. El sistema de salud, y podemos decirlo con orgullo, de los 9 departamentos está respondiendo a la altura de lo que hoy estamos viviendo, que es esta emergencia sanitaria. Bolivia se ha declarado en emergencia nacional. ¿A raíz de qué? A raíz de esta enfermedad, el sarampión. Una enfermedad que se creía erradicada, sin embargo, hoy ha vuelto con más fuerza. Según datos oficiales, hay más de 200.000 niños que no están vacunados, más de 60 casos que están confirmados. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el error? Hoy está con nosotros el viceministro de Salud, Max Enríquez, para hablar sobre este tema. Viceministro, buenas noches. Bienvenido a Contrarreloj. ¿Cómo se explica que una enfermedad que ha sido erradicada por más de 2 décadas haya vuelto y con tanta fuerza? Muy buenas noches, Lorena. Pues, Lorena, sí, tenemos que mencionar que en efecto tenemos un retroceso en la vacunación debido a esa acumulación de niños que en algún momento los padres no los llevaron a un establecimiento de salud. Las coberturas abajo del 95%, que es lo ideal, del 95%, hemos tenido coberturas de 70%. Quiere decir que se van concentrando y acumulando niños no vacunados, y la suma de estos en varios de los años puede alcanzar a esta cantidad de niños no vacunados. Esto asociado a varios de los factores que en algún momento informaban y explicaban también los padres jóvenes. Decían, pero ¿cómo van a seguir vacunando por sarampión si sarampión ya no existe en el país? ¿Cómo siguen vacunando por polio si polio ya no existe en el país? Y en efecto, no hemos tenido casos durante casi 30 años, ¿no es cierto? Y esto ha hecho de que empiece la gente a decir, bueno, están vacunando sin motivo. Y la acumulación de esto nos ha puesto en este riesgo de alta transmisión. Entendemos la situación, se ha tornado mucho más preocupante.
y más difícil en algunos sentidos. ¿Cuántos casos confirmados hay hasta hoy, hasta este momento? Porque hasta la tarde eran 60 casos confirmados, esperaban otros resultados. ¿Y cuáles son los departamentos o las ciudades que tienen la mayor concentración de casos? Todavía tenemos el número de 60 casos. Hoy nos confirmaron estos 60. Nosotros tenemos la distribución en Santa Cruz, donde tenemos 57 casos. 2 casos en el departamento de La Paz, en el municipio del Alto, y un caso en el departamento de Potosí, haciendo un total de los 60 casos distribuidos a nivel nacional. ¿Cuántos niños están en riesgo actualmente? Se decían más de 200,000. ¿Usted nos confirma? Sí, aproximadamente esa cantidad, porque muchos de los niños logramos captarlos durante estas campañas de vacunación que hacemos permanentemente, recuperando unos cuantos niños que están fuera del margen de esos 50, de esa edad de 0 a 5 años, ¿no? Entonces han quedado rezagados estos niños y a ellos los vamos haciendo, y hay un acúmulo más o menos entre 150 y 200,000 niños que tendrían que vacunarse. Hoy la ministra de Salud decía que no se podían adelantar las vacaciones porque se requiere llegar masivamente a las unidades educativas y vacunar a los niños menores de 5 años. Recientemente, desde el Ministerio de Educación han señalado que se van a dictar clases a distancia. Entonces, ¿cómo se va a poder llegar masivamente a las unidades educativas si se van a dictar clases a distancia? Sí, tenemos que hacer unas consideraciones muy importantes. La reunión de hoy con los directores departamentales de sedes, sus epidemiólogos, los jefes PAI y los de comunicación han hecho un análisis del estado de situación y es muy diferente en cada uno de los departamentos. Por eso es que en los municipios donde se tiene esta circulación activa del virus, como son aproximadamente 13 municipios en Santa Cruz de 56 municipios, ellos deberían de adoptar este tipo de clases que estaría determinada ya por el Ministerio de Educación como una alternativa para evitar la concentración, pero en el resto van a mantenerse nomás con el tipo de clases regulares. Eso es lo que han expresado también como una decisión dentro de esta reunión, de esta última reunión con los sedes. Ahora viene la época de vacación. Esto quiere decir que van a haber viajes, que los niños se van a mover de unas ciudades a otras. ¿Cómo están manejando este tema? ¿Qué tipo de planificación están realizando para que los casos no se disparen? Pues las medidas de vigilancia epidemiológica van a ser intensas también en los puntos de salida y entrada, ¿no es cierto? Para ver que esos niños que también están circulando y presenten su carnet de vacunación va a ser importante para que podamos determinar también si acaso hay un traslado de este tipo de menores a otros departamentos. Ahora, ¿qué pasa con el monitoreo? Porque una persona que se haya contagiado con el sarampión puede contagiar a otras 18. ¿Se está haciendo el control de las personas que han tenido contacto con los infectados? Sí, nosotros recordar que tenemos más de 300 casos sospechosos. Esos son los contactos directos que han estado con un paciente positivo. Alrededor de ellos tenemos que hacer una investigación, primero a la familia, al entorno más cercano, y luego ir extendiéndonos hacia el barrio, la zona donde vive, tomando en cuenta en los casos positivos hasta 120 manzanos alrededor de la vivienda para poder controlar esta epidemia. Viceministro, de estos 60 casos que se tienen confirmados, ¿cuántos revisten gravedad? Afortunadamente no teníamos al inicio de este brote una familia de 6 niños que todos contagiaron, todos, absolutamente los 6 hijos se enfermaron, y de estos tenemos que decir que 2 estaban con un poco más de severidad y que han necesitado asistencia médica internándolos en un establecimiento de salud allá en Cabezas, pero se ha resuelto su situación y han sido dados de alta. Y esta es la característica con la que se está presentando muchos de los casos. Pero sí necesitamos considerar el aislamiento, sobre todo en el periodo de contagio que llamamos de esta enfermedad, donde podría transmitir pues a estos otros que no estarían vacunados.
Ahora, doctor, la situación del sarampión en las Américas en general llama la atención. De hecho, el primer caso de nuestro país ha sido un caso importado de Brasil. La OPS recientemente ha señalado que son 9 los países que han tenido como este rebrote del sarampión. ¿Cuál es la situación en estos países y cuáles son estos países? Miren, nosotros desde Canadá, Estados Unidos, México, tenemos casos en el Brasil, en la Argentina, en el Perú. Hemos tenido otros casos en Centroamérica, varios han sido y hemos sumado más de 7.500 casos de sarampión que también han caído y al final han llegado a mortalidad. 9 casos hemos tenido reportados de muertes, 5 de estos casos en México. Entonces, Brasil ha tenido entre el 2022 y el 2023 una epidemia bastante importante, bastante grande, con más de 36.000 casos positivos. Lo que ha tomado pues, en cuenta ha sido que esto sí es un problema de salud rápidamente que puede complicar no solamente a nuestro país. Por eso es que se emiten las alertas epidemiológicas y se comunica a través del Reglamento Sanitario Internacional al resto del mundo para que tomen las previsiones también si acaso están ingresando a un país en el que está circulando sarampión. Hace un momento nos decía que uno de los factores para que el sarampión se haya disparado como se ha disparado y que hayan tantos niños que no tienen el esquema de vacunación completo es que muchos padres de familia no están acudiendo. Sin embargo, dentro del sistema de salud hay fallas que se puedan ir mejorando para evitar que otras enfermedades que han sido erradicadas vuelvan. Es del concurso de la población. ¿Por qué? Porque nosotros en el sistema hemos empezado a implementar inclusive horarios diferenciados. Es decir, que el papá también tiene su trabajo, la mamá también tiene su trabajo, pero casi ya no les daba el tiempo para poder llegar a un establecimiento de salud para vacunar a su hijo. Entonces, se están ampliando estos horarios, las vacunas son gratuitas, no tienen que sacar ficha, no tienen que hacer colas, filas. Y esto es una predisposición desde el sector salud. Lo que necesitamos es que las familias puedan traer y concurrir a un establecimiento de salud. Muchas veces hablamos de las famosas brigadas de vacunación, pero tenemos que tomar en cuenta un aspecto muy importante y básico. Las brigadas van a salir ¿en qué horario? En el horario en el que padre y madre están trabajando. Entonces, ahí no encontramos a los niños, pero no hay quien autorice la vacunación de esos niños o quien nos entregue un documento de vacunación o por lo menos nos den información para poder saber que debemos de vacunar a esos niños. Entonces, lo que más ha salido como un punto muy importante, un estudio de aptitudes y prácticas, de conocimientos, aptitudes y prácticas, es que la población prefiere llegar al establecimiento de salud y eso es lo que estamos haciendo, implementar estos vacunatorios en más de 3.600 establecimientos con cadenas de frío bastante fortalecidas y así poder implementar esta campaña de vacunación. Señor viceministro, la ministra de Salud decía que el sarampión es mucho más contagioso que el COVID. Si es que esta enfermedad continúa escalando, ¿ameritaría el cierre de fronteras, por ejemplo, u otras medidas ya de carácter más de relaciones diplomáticas, relaciones con los países cercanos? Nosotros hemos comunicado al RSI, al Reglamento Sanitario Internacional. Tenemos puntos de entrada, como lo tienen todos los países, para poder presentar también la documentación necesaria para esto. No consideramos que es necesario el cierre de fronteras porque hay los mecanismos suficientes para poder seguir vacunando y seguir inmunizando a la población. Ahora, ¿se está llegando a estas zonas rurales, a las más alejadas del país con estas campañas de vacunación? Sí, a todas. Todos esos establecimientos que yo mencionaba, más de 3.660 los establecimientos, están también con vacuna disponible en todos los establecimientos. En el más alejado tienen vacuna. Sin duda que es importante mencionar lo siguiente, que en el área rural, en una comunidad, podemos encontrar 1, 2, 3, 4 niños y a esos 4 niños el sistema de salud los busca, los encuentra, los vacuna, ¿no? Donde tenemos conflictos y problemas son en las ciudades grandes,
porque ahí sí tenemos estos cinturones de nuevos crecimientos por una alta migración, en los que es más complicado tenerlos registrados y hacer un seguimiento. Entonces, en comunidades es mucho más fácil. Sí, es importante hablar de las zonas rurales porque se decía que justamente tampoco se llegaba o no tenían los niños en realidad el esquema completo de vacunación, especialmente en estas zonas. Estos datos, por favor, ¿usted nos puede confirmar? Señor viceministro, ¿me logra escuchar? Hola. Señor viceministro, no sé si me logra escuchar. Hola. Tenemos un problema técnico, es un problema del internet. Ahora sí, señor viceministro, ¿me escucha? ¿Sí? Estamos con un problema de internet, de conexión inestable. Sin embargo, vamos a intentar recuperar esta conexión con el viceministro de Salud, porque estamos hablando de un tema que preocupa a todo el país. Más de 200,000 niños son los que están carentes de esta vacuna, la vacuna contra el sarampión. Y el riesgo de contagio es sumamente alto. Estamos con el viceministro nuevamente, lo saludo nuevamente también. Y la pregunta, le decía, en el área rural es importante hablar de este sector porque según algunos datos reflejaban que justamente eran los niños menores de 5 años quienes no habían completado su esquema de vacunación. ¿Estos datos son correctos? Lo que yo mencionaba, hay comunidades más fácilmente accesibles, pero también hay comunidades muy complicadas. Hablemos de los tipnis, hablemos de todas esas comunidades indígenas originarios donde también tenemos dificultades de llegar o se llega por río. En muchas de las temporadas hay que hacer ese tipo de trabajo. Pero sí, esta es una alerta nacional. Es decir, que vamos a hacer este rastrillaje, vamos a hacer esta campaña de vacunación en el área rural como en el área urbana. En todos hay la vacuna suficiente, el personal se está movilizando para buscarlos a estos niños que tienen una sola dosis, completar su esquema o si han pasado de la edad, completarles con una dosis de SR en otros grupos etarios. Viceministro, algo que es muy importante es que si una persona ha contraído el sarampión, no se automedique. En las zonas rurales se acude primordialmente a la medicina tradicional. ¿Qué complicaciones podría traer esto? Señor viceministro, no sé si logra escucharme. Nuevamente. Sí, ahora estamos teniendo mucho problema con la comunicación. Sí. Siempre ha sido importante una articulación entre la medicina occidental y la medicina académica con la medicina tradicional. No está mal, pero tenemos que decir algo muy importante. No hay una hierba, no hay un mate, no hay una pócima que pueda suplir a una vacuna. No la hay. Sí son complementarias porque en algunos de los casos hay bastante fiebre, en muchos de los otros casos va a haber deshidratación, se puede complicar con diarreas, con neumonías, en las cuales una buena hidratación, un buen mate va a servir muchísimo para restablecer la salud de ese menor o de esa persona afectada, pero nunca suplir una vacuna. Esto es importante y hacer hincapié. Es verdad, se complementan la medicina tradicional y la occidental. Sin embargo, usted lo ha dicho, un mate no va a reemplazar una vacuna y es momento de que los padres, los tutores reflexionen sobre este tema y acudan a los centros de salud o si es que estas campañas llegan hasta sus domicilios, puedan hacer vacunar a los menores. Es importante hablar sobre los síntomas porque esto puede comenzar como un simple resfriado y les podrían dar aspirina de pronto. Sí, los síntomas son muy importantes considerarlos. Es una fiebre, presenta fiebre alta, entre 39 hasta 41 grados, pero también hay una rinorrea, un moquito que vaya fluyendo, lo que nos podría hacer pensar que se tratara de un resfrío. Hay una conjuntivitis, hay una coloración bastante roja, intensa de los ojos. También hay problemas y enseguida aparece una tos seca, improductiva. Podría tener diarrea, podría ir acompañado de otros problemas gastrointestinales
y la erupción, esas manchas que salen a nivel de la carita, primero iniciando detrás de las orejas, la cara, el cuello, y se va a extender hasta los pies. Son manchas rojizas, es ese sarpullido o ese exantema que llamamos, que tiene unos pequeños granitos. Esa es la característica con la cual se va a presentar esta enfermedad. Ahora, viceministro, de pronto uno piensa que esta es una enfermedad propia de los niños. Sin embargo, tenemos que recordar que el primer caso en nuestro país era de un joven. Entonces, de estos 60 casos confirmados, ¿cuántos son niños? ¿Cuántos son adultos? ¿Y cómo tratar a un adulto? ¿Y qué pasa si un adulto no tiene la vacuna? ¿Puede también acudir a un centro de salud? ¿Cómo hacer en este caso? El 90% de los casos son menores, entre el año y tenemos uno de 9 meses hasta los 19 años. Ahí están concentradas la mayor cantidad. Y en este grupo, los más afectados de 5 a 9 años, que decías bien al inicio, ¿no es cierto? Son niños no vacunados o que han tenido una sola dosis de la vacuna. A esos niños es a quienes queremos recuperarlos para vacunarlos y protegerlos y de esa manera ya evitar la enfermedad. Han habido personas, el día de ayer nos han reportado uno de 44 años, que sería la edad máxima que tenemos. Hay otro de 42 años y luego tenemos 22 y demás años. Pero sí tenemos que mencionar que hay esa fluctuación y mayor compromiso siempre con los menores de 5 años por ser una población vulnerable. En el caso de los adultos, por favor, es importante. Si un adulto no recuerda si tenía su vacuna, ¿puede asistir al centro de salud? Lo que estamos buscando siempre es tener ese control. Casos sospechosos o casos que estén alrededor de un caso positivo y que no hayan tenido y no estén desarrollando la enfermedad, tenemos que vacunarlos, ¿no es cierto? Esa es la situación cuando hablamos. Ante unos casos sospechosos se activa la vacunación. En un caso positivo ya no, ¿por qué? Porque está circulando, está haciendo frente a la enfermedad, está recibiendo una inmunidad natural que llamamos nosotros. Pero en el otro caso sí tenemos que protegerlos y para eso sí están. Hay grupos poblacionales bastante complejos y vulnerables, por ejemplo el sector salud, que es el que va a atender. Si va un niño enfermo y ese personal de salud no está vacunado o no recuerda estar vacunado, está en la obligación de protegerse, de vacunarse para poder atender al resto de la población. Ahora, señor viceministro, usted nos dice que son muchas familias que no tienen el esquema completo con sus niños. Los datos muestran que es un número elevado. ¿Cómo esto podría afectar adelante con otras enfermedades que ya están controladas, que se las cree erradicadas? ¿Qué pasa si podría surgir el rebrote de otras enfermedades que son también complicadas, no? Pues ese es el efecto de tener niños no vacunados, esquemas incompletos, niños que no han sido vacunados o tienen esquemas. Cuando hablamos de la pentavalente, por ejemplo, que protege de 5 tipos de enfermedades, entre ellas la tosferina, coqueluche, tenemos la hepatitis, hemófilos, influenza B, ahí son 5 las dosis. Por eso es que nosotros no hablamos de refuerzos, hablamos de que son 5 las dosis necesarias para proteger a esa población. En el tema de sarampión, 2 son las dosis necesarias, no es una dosis, son 2 dosis las que tiene que recibir ese menor, porque así vemos las investigaciones de cuánta eficacia puede tener una vacuna con una dosis y con 2 dosis. Entonces, el llamado es a la población. Podría resurgir, así como nos ha vuelto a aparecer después de más de 25 años, nos vuelve a aparecer una epidemia de sarampión. Lo mismo podría ocurrir con otro tipo de enfermedades. Polio, que no tenemos hace más de 35 años, podría volver a aparecer porque en el mundo todavía circula el virus de polio. Entonces, tener niños no vacunados, estamos exponiendo a ese niño a que pueda padecer estas enfermedades. Señor viceministro, pero ya está, los niños no están vacunados. ¿Cuál es el plan para evitar estos rebrotes? Vacunar, pues, ese es el plan. ¿Están trabajando ustedes? ¿Están detectadas estas poblaciones? ¿Están pensando acudir? Nosotros tenemos que acudir a ellos, pero ya le explicaba, no son las brigadas la solución. La solución es que el papá lleve a su niño al vacunatorio. Porque yo le voy a ir a buscar a usted en su domicilio. Usted está trabajando hasta estas horas de la noche.
su niño va a estar solo o al cuidado de algún hermano mayor o alguna persona que no es responsable y va a decir, tiene que llegar su papá. Entonces, ¿qué hago con la brigada? No lo voy a vacunar. Le pido por favor que haga lo que pedimos usted... es que llegue a un establecimiento de salud. Le pido por favor que usted en este momento haga un llamado a los padres, a las madres, a los tutores para que reflexionen sobre este tema. Es un número alto de niños que no están vacunados. Y así como pasó con el sarampión, puede ocurrir con otras enfermedades. Por favor, usted. Lo que pedimos a nuestra población, las vacunas están gratuitas, están distribuidas, el personal está esperando por la asistencia de cada uno de los padres, tutores, madres, y están en la obligación de proteger, porque hay una ley de vacuna que protege al menor y el papá debe de cumplir esa ley y ese mandato. Nosotros estamos esperando porque no se enfermen más y podamos ir conjuntamente en una responsabilidad compartida, poder hacer padres de familia y el sistema de salud, proteger la salud de los niños. Ese es nuestro llamado, ese es nuestro pedido clamoroso a los padres de familia, que se den el tiempo de 5 minutos, les costará ingresar a un vacunatorio y proteger a su niño. Viceministro, la salud pública es tarea de todos. Definitivamente el sarampión no es solamente un brote, sino que es el síntoma de que algo está fallando y es momento de reflexionar. Muchísimas gracias por su tiempo con Gracias, buenas noches. Que esté muy bien. Nosotros queremos, antes de ir a la pausa, leer algunos mensajes que nos están llegando. Dice Santos Flaquito, buenas noches. Lorena, saludos desde Sao Paulo, Brasil. Qué pena esto más para mi país, qué mal, me pone triste saber que esto está pasando en Bolivia. Fuerza, hermanos, les mando un abrazo desde Sao Paulo, Brasil. Importante reflexionar sobre esto. Llevar a los niños hasta los centros de salud, vacunarlos, es preservar la vida de nuestros pequeños. Pausa, ya volvemos. La construcción del viaducto Virgen de Cotoca y Cuarto Anillo se encuentra en la recta final. Esta gran obra optimizará la conectividad, reducirá la congestión vehicular en las carreteras y calles principales, mejorando el tráfico y la calidad de vida de los ciudadanos. Contará con sistema de drenaje, señalética, iluminación, ornamentación y, como una obra complementaria, el primer paseo de mascotas de Bolivia. Estas son obras que sirven a la gente. Gestión, Johnny Fernández, alcalde. Arrancamos con esta edición de noticias en su primera... El día comienza y nosotros estamos aquí para informarte. Pues las investigaciones y 6 allanamientos. Las noticias relevantes que necesitas para iniciar tu día. Esta explosión en oficinas del ministerio... Porque en F10 Noticias estamos informando desde lo más alto. F10 Noticias, primera edición, de lunes a viernes a las 6 horas. Tu día comienza con nosotros. Vive la nueva experiencia televisiva por la señal de Tigo. Encuéntranos en Sucre, Canal 92. F10 en Full HD. Somos Red Nacional. Son los temas que están incluidos en las preguntas y también veremos los planteamientos que hagan ellos. Sí, es el Foro Agropecuario 2025, Decisiones que cosechan futuro, organizado por la Cámara Agropecuaria del Oriente CAO, y al evento confirmaron su presencia el candidato de Unidad Samuel Doria Medina, de Súmate Manfred Reyes Villa, Jorge Tuto Quiroga, de Libre, y de Alianza Popular Andrónico Rodríguez, el sucesor de Evo Morales. Este foro queremos presentarlo a toda la población, donde se van a definir y se van a decidir todas las políticas del sector agropecuario para los próximos 5 años. Entre las propuestas que sectores como exportadores, ganaderos, productores de oleaginosas, entre otros, llevarán a este encuentro, están 4 que podrían ser considerados: el eje, biotecnología, exportaciones, la problemática de los avasallamientos, hasta la crisis de los dólares y combustibles.
plan, que es la reactivación del agro, Manfred va a aperturar todo lo que sea el aparato productivo, porque él ha dicho que Santa Cruz es la locomotora económica de Bolivia. Y bueno, de todas las que les mencionamos, las propuestas de los sectores que se reunirán con los presidenciables, la que toma más fuerza es la del uso de la biotecnología y la visión de un país que de ahora en adelante debe apostar también por el sector agropecuario. Faltan 54 días para que se realicen las elecciones presidenciales y hay preocupación por varios temas, cómo se va a enfrentar la siguiente gestión, como por ejemplo el tema del combustible, como por ejemplo los temas de seguridad jurídica, económica, social, y se ha organizado mañana un foro agropecuario bajo el título Decisiones que cosechan futuro. Vamos a hablar de este tema con Marco Gutiérrez de Congabol, Confederación de Ganaderos de Bolivia. Marco, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por su tiempo. No, gracias a usted por permitirme a través de su medio comunicarme con todo el país. ¿Cuál es el objetivo de este foro? El objetivo es principalmente escuchar las propuestas de estos 4 candidatos, como es Samuel, Tuto, Andrónico y Manfred, respecto a la visión que ellos tienen con respecto a la visión país acerca del modelo productivo o el modelo económico que queremos escuchar todos los bolivianos. Ahora, hay una pregunta que de pronto se están haciendo muchos. ¿Por qué solamente cursar invitaciones a 4 candidatos y no al total de los que están yendo en carrera electoral? Fue una decisión de los dirigentes de la CAO en esta primera instancia, invitar a estos 4 primeros candidatos para escuchar su propuesta, toda vez que creemos que ellos son los que van a tener mayor bancada en el Parlamento. Entonces, hasta ellos ser los primeros 4 que están en las últimas 5 encuestas, y queremos escuchar sus propuestas directamente al sector, ver su posición respecto a la productividad, a la seguridad jurídica, a los combustibles, a los dólares, en fin, a todo lo que usted ha dicho hace un momento. ¿Habrán propuestas desde los candidatos, pero también habrán propuestas de soluciones desde la CAO? Nosotros los productores conocemos las soluciones, sabemos las soluciones. Lo que pasa que hace 18 años no nos toman en cuenta. A nosotros los productores lo que hacemos, economía, lo que sabemos cómo hacer, no nos preguntan. El momento que los políticos se pongan al lado del sector productivo y nos pregunten cómo hacer economía para el beneficio de todos los bolivianos, obviamente ellos van a mejorar en sus políticas económicas en el país. ¿Y cómo mejorar la situación? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es el trabajo que creen desde la CAO se debería enfrentar a nivel nacional, especialmente en su sector, ¿no? Nosotros estamos segurísimos que si nos escucharan a los sectores, los políticos directamente, ellos no estuviéramos viviendo este momento. Hay que cambiar el modelo económico que ya fracasó, como el modelo social comunitario. Entonces, si nosotros, los que sabemos hacer economía, nos dan las condiciones, nos dan seguridad jurídica, nos permiten que podamos adquirir tecnología, semillas mejoradas, tener leyes que nos incentiven a la producción, obviamente salimos del hueco, ¿no? No se olvide que es el momento del campo. La productividad que tenemos nosotros es la única que vamos a salir de donde nos encontramos hundidos en la desgracia que ahora vivimos. Bueno, entendemos que el modelo económico debe cambiar, más tecnologías, semillas mejoradas, pero ¿qué pasa con el avasallamiento? ¿Cuál sería la propuesta desde la CAO para evitar esta figura? ¿Y qué es lo que esperan desde este cuerpo de políticos que van a visitarlos mañana? Bueno, el cumplimiento de la ley. La seguridad jurídica nace desde el cumplimiento de la ley. Entonces, si respetamos la Constitución Política de Estado y hacemos prevalecer los derechos de los productores, claramente no hay más avasallamiento. Y todas esas personas que ingresen a la sociedad privada deben ser desalojadas y metidas presas. Eso establece tanto la Constitución como el Código Penal. Y lo que queremos es que se cumpla con la ley, que el Estado ejerza su poder sancionatorio para poder garantizar a los productores que
esa gente que viene y nos atropella, nos roba y nos quita el sueño y el futuro a todos los bolivianos, entre presa y así podamos trabajar mejor por Bolivia. A la fecha, Marco, ¿cuántas hectáreas han sido avasalladas? ¿Qué grupos han sido identificados que han sido quienes han promovido este tipo de avasallamientos? Lo que promueven todos son traficantes de tierra, ¿no? Entran, se roban la maquinaria, la cosecha y luego salen huyendo, ¿no? Es un modo operandi que más de 150 casos tenemos nuevos de avasallamientos en el país y lo que queremos es directamente que el Estado ejerza el poder que obliga a la Constitución para poder defender la tierra en Bolivia. Mientras no lo haga, no tenga ese poder el gobierno y sea media tinta, obviamente no vamos a tener la seguridad de nuestras inversiones, la seguridad jurídica que demandamos a estos nuevos candidatos para que nos ofrezcan de frente a nosotros y de frente al país, que sientan el compromiso, no solamente una promesa, sino el compromiso para defender la tierra en Bolivia. Usted decía que hay 150 nuevos casos de avasallamientos de tierras. Con estos nuevos 150 casos, ¿cuántas hectáreas han sido avasalladas? No tenemos cuantificadas exactamente cuántas hectáreas porque están en proceso, ¿no? Hay mucha gente que se está dedicando a esto para luego no producir, sino directamente, aparte que es un delito, se dedican a adueñarse lo ajeno y alquilar y subalquilar y luego vender. Entonces es un modo operando que se viene dando y como están en los últimos días en este sistema, saben que están en sus últimos días, entonces se han incrementado mucho más ahora para poder obviamente incrementar su negocio, que ellos lo hacen, que es el tráfico de tierra. En el tema de avasallamientos hay que ser como muy delicados porque ha sido muy conflictivo, ha sido muy difícil, se han secuestrado periodistas, hubo disparos de por medio, golpes. Mañana una de las personas que va a estar presente en esta reunión, en este foro, es Andrónico Rodríguez. ¿Qué esperan de él? ¿Qué esperan de él especialmente porque sigue la línea de Evo Morales? Es más, cuando él confirmaba que iba a participar de las elecciones, la última vez el Movimiento del Tercer Sistema básicamente hacía una invitación para que las aguas se calmen y la izquierda se una. Entonces, ¿qué esperan de él mañana? Que nos diga la verdad, ¿no? Que sea sincero con nosotros si va a seguir con el modelo social comunitario productivo que viene hace 20 años fregando a todo el país, fregando la producción y desincentivando al sector productivo, o va a cambiar. Va a tener una Bolivia progresiva, una Bolivia productiva, una Bolivia con soberanía alimentaria, una Bolivia segura, estable, con inversiones, o vamos a hacer lo mismo. Y el pueblo sabe que lo anterior no sirve, ya fracasó, 18 años de fracaso y nos encontramos ahorita haciendo cola hasta por aceite. No puede ser donde un país produce tanto y tiene tanto por producir, no puede ser que nos encontremos haciendo cola por todo y por nada. Y eso es la herencia que nos ha dejado ese modelo tanto de Evo como del presidente Arce. Ahora, el tema del contrabando es otro factor que también los golpea. ¿Cómo trabajar esto? Nos golpea a todo, ¿no? A toda la cadena de abastecimiento. Imagínense que nosotros produzcamos tanto, tengamos soberanía, sin embargo, un grupito que se dedica a contrabandear a la inversa, como le llama ahora, que contrabando es contrabando, sea del inverso o no, fregan tanto a los textiles, a los productores, todo lo ven como negocio, nunca piensan en el país, y es un deber y una obligación del Estado, pues no los privados ir a cuidar la frontera. Ellos tienen el brazo operativo, las Fuerzas Armadas, el COE, etcétera. Entonces ellos tienen que cumplir su obligación. Hay un constante incumplimiento de deberes de parte de los ministros del área y de todas las personas indicadas como la aduana, porque deben cuidar nuestra frontera. ¿Será suficiente una nueva ley? No es problema de ley, es un tema de decisión y actitud de los políticos. El político de ahí tiene que tener la mano dura para decir y frenar todo este flagelo que nos destruye nuestra economía. Y ahora combustibles, falta de dólares. ¿Cuál va a ser la propuesta que tiene o que va a llevarla a cabo y qué esperan nuevamente de los visitantes, de los 4 candidatos mañana? Nosotros esperamos pues justamente que se dé una política libre de mercado que podamos exportar para traer divisas a nuestro país y queremos escuchar cuáles son las propuestas de ellos. Nosotros sabemos qué hacer con el país, pero queremos escuchar la propuesta de estos 4 ciudadanos
que nos convenzan a nosotros para que nosotros a la vez también vamos a ver más de 500 productores de todo el país, no solamente de Santa Cruz, sino de todo el país, y los cuales vamos a transmitir a todos nuestros asociados para que ellos conozcan cuál fue la mejor propuesta y la que más nos convenció, y además que van a estar siendo transmitida en vivo y replicada en todos los lugares de nuestra partida. Mañana va a terminar este foro con un documento. ¿Esperan que los 4 candidatos firmen el documento? Si es que hay alguien que rechaza firmar el documento, ¿qué ocurriría? Nada, va a estar rechazando a una responsabilidad, a un compromiso con el sector productivo. No se olvide que Bolivia va a estar atenta y ahí van a saber cuáles están con Bolivia y cuáles no quieren una Bolivia próspera. Ahí claramente el sector productivo es la nueva salida de donde nos encontramos, y la única forma es con la firma de un compromiso con nuestro sector para que también nosotros podamos seguir invirtiendo y apostando por Bolivia para mejorar la vida de todos los bolivianos. Hace poco se hizo público un documento de un organismo internacional que hablaba acerca de una posible hambruna en nuestro país. Después ha sido aclarado con autoridades de gobierno. Sin embargo, en estas condiciones, cuando falta gasolina, falta diésel, cuando no hay seguridad jurídica, cuando hay avasallamientos, cuando faltan las semillas y las condiciones de pronto están cada vez peores, ¿se puede hablar de seguridad alimentaria? Ahora tenemos seguridad alimentaria, no tenemos soberanía, el tema es ser soberano. Antes éramos soberanos con el maíz, ahora ya no lo somos. ¿Por qué? Porque las políticas económicas hicieron que desaparezca el maíz, porque quitaron las exportaciones. Lo mismo pasó con el trigo, ahora dependemos de otros países del trigo. Al no permitir que tenemos semillas mejoradas, dependemos también de otros países. Las políticas tienen que ser pensadas y en concordancia con todos los productores para que exista esa soberanía, y al momento que exista la soberanía alimentaria va a haber obviamente estabilidad dentro de nuestro patio. Nosotros queremos primero estabilizar el país y luego seguir avanzando con todas nuestras políticas, obviamente a través del agro, que es la única salida que tenemos ahorita inmediata a la crisis económica y la falta de dólares en Bolivia. Le voy a dejar con una pregunta, por favor, porque vamos a ir a pausa y al retornar espero la respuesta. ¿La CAO espera tener realmente un peso en las decisiones del gobierno en el siguiente gobierno, en el que va a entrar a partir de noviembre? Lo dejo, por favor, con la pregunta y luego de la pausa, amigos, esperamos la respuesta. Ya volvemos. Muchas personas están desaparecidas. Mascotas perdidas sin encontrar el camino a casa. Y muchos son víctimas del robo de sus vehículos. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega acá en F10 al rescate. 2 mascotas ahora se encuentran desaparecidas. Robados. Preste atención a estas imágenes, porque a continuación nosotros vamos a ver cómo esta persona procede a este robo. Personas desaparecidas. El tipo de vestimenta que él portaba la última vez que fue visto era un pantalón jeans color azul. De lunes a viernes a las 11:30, F10 al rescate. Ahora nuestra señal por el satélite Tupac Katari. Encuéntranos en toda Bolivia. F10 en Full HD. F10 HD-Bolivia. Visítanos en Twitter y sé parte de la nueva generación. F10 en Full HD. Estamos con Marco Gutiérrez de Congabol, Confederación de Ganaderos de Bolivia. Marco, lo había dejado con una pregunta y era si esperan tener un peso real en las decisiones del gobierno entrante. Todos los sectores productivos tienen un peso real, simplemente que los anteriores gobiernos no lo tomaron en cuenta
Y fruto de ello es porque ahora nos encontramos en el fondo, tocando fondo. El momento que ya se han dado cuenta que es a través y con nosotros en unidad para salir de este problema. Si nosotros producimos más los sectores primarios, imagínense, aquí nos va a ir mejor primero a los transportistas, a los industriales, a los comerciantes y al fin a la ama de casa, porque no le va a faltar nada. Vamos a tener soberanía alimentaria, seguridad alimentaria. Obviamente que tenemos un peso específico ahora y siempre lo vamos a tener, porque lo que nosotros producimos no es demagogia, no es burocracia, sino alimentos, lo que demanda siempre la población. Tiene que existir dinero, obviamente, para poder comer y para salud, que son los primeros requisitos para la subsistencia del ser humano. Es por eso que tenemos un peso específico en cualquier momento y en el gobierno. Simplemente que los gobiernos anteriores no nos tomaron en cuenta, creyeron en sus políticas económicas de producción nefastas que nos llegaron a hundir a nuestra patria en lo que hoy en día nos encontramos. Estamos con el compromiso serio para sacarnos nuevamente adelante desde donde nos encontramos, y lo que queremos es un presidente que no nos estorbe, que nos deje producir para salirnos de este hoyo. Hace un momento usted nos decía que el modelo económico debe cambiar, que necesitan más y mejor tecnología y semillas mejoradas. A propósito de las semillas mejoradas, tenemos una pregunta en redes sobre este tema. Dice, las semillas mejoradas deben comprarse permanentemente y casi todas vienen casadas de plaguicidas y o herbicidas como glifosato, que son dañinas para la salud, dada su larga permanencia en las plantas. No hay otra alternativa según los agroindustriales que sean las semillas transgénicas. ¿Qué opina sobre los sistemas agroforestales, agroecológicos? Usted, por favor. Claro, con gusto. A ver, es como ustedes quieran inventar la pólvora. La pólvora está inventada hace muchísimos años. ¿Por qué Brasil, Argentina, Estados Unidos, Australia, países del primer mundo, Europa, produce tanto en la misma cantidad de tierra? Obviamente porque ya tiene una semilla mejorada, y nosotros vamos a comprar esa semilla mejorada, que es la que produce más en el mundo. No nos la vamos a inventar y ni vamos a traer de basura. Nosotros queremos traer semillas que nos den mayores rendimientos. No queremos perder, queremos competir en el mundo. Todas las harinas que nos meten de afuera, de Argentina, vienen de semilla mejorada. Todos esos complex que comen los niños y los jóvenes y los adultos vienen de semilla mejorada. Todo viene ya con semilla mejorada, excepto en nuestro país. Somos un país atrasado, estamos en la década de 1940, recién entrando a querer una revolución industrial donde ya la tecnología está años luz de nosotros. Estamos 80 años atrasados en Bolivia y seguimos pensando en sistemas arcaicos. Es momento de entrar en la competitividad, en la globalización y en la competencia no desleal con los vecinos, sino tener las mismas condiciones que los otros países tienen para que nosotros podamos ser el granero no solamente de Bolivia, sino del mundo. ¿Cómo le podría dar la seguridad a la población de que estas semillas mejoradas están libres de glifosato o Monsanto? Mire, todas las semillas que vamos a utilizar, obviamente son semillas certificadas. En las etiquetas vienen, o sea, no vamos a recogerla de la calle ni de una empresa que no certifique, pues, que tenga las condiciones adecuadas, ¿no?, para el ser humano. O sea, son las mejores semillas que vamos a traer. Es la única condición que vamos a pedir que el gobierno certifique para su ingreso. No queremos traer basura a Bolivia, sino queremos tener las mismas condiciones o mejores condiciones que los países vecinos para poder producir en sus mismas condiciones. Este tema de las semillas mejoradas está causando un poco de revuelo en las redes porque se habla directamente de salud. Habría un impacto directo en la salud de los bolivianos y las bolivianas. Hay otra consulta. Dice, los países de primer mundo decidieron no usar semillas transgénicas. ¿Por qué nosotros sí? Mire, todo el pan que comen ustedes ahorita es traído a Argentina de semillas mejoradas hace muchos años. Y seguimos comiendo pan. Y no creo que haya mucho enfermos. Los fideos, ¿de dónde vienen? De harina de Argentina. Y si ustedes se ponen a analizar, que casi el 100% de todo lo que consumimos son de semilla mejorada.
O sea, no podemos taparnos el ojo o tratar de encubrir un tema que es lo que estamos viviendo todos los días en nuestro mercado y en Bolivia, ya que somos deficientes nosotros en producir lo que necesitamos para producir más otros productos. Entonces, son las semillas que vienen de otros países. No puede ser que en Bolivia produzcamos 2 toneladas por hectárea y el vecino produzca 8. En el mismo territorio. Entonces tenemos que competir con ellos para que tengamos la soberanía alimentaria. Es sencillo, no hay muchas reglas para el tema. Lo único que tiene que hacer el gobierno actual o el que esté es ver que no metamos basura a Bolivia, porque después nos perjudica a los mismos productores. Simplemente que vengan semillas certificadas que son de primera clase. Es importante cuidar la salud de los bolivianos. De hecho, hay estudios que dicen que efectivamente estas semillas mejoradas que se trabajan con el trigo, etcétera, tienen cierta repercusión en la salud, especialmente con la resistencia al gluten, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un tema que queda pendiente y sería importante que se lo pueda trabajar. Volviendo al tema de la reunión de mañana, han dicho, la CAO dice, la agenda está, falta voluntad política. Después de lo que ocurra mañana, ¿ustedes creen que pueden confiar en lo que salga de la reunión, en los candidatos? No solo, todo lo vamos a ver y ahí está el compromiso. Y nosotros tenemos la herramienta principal que es la democracia. Nuestro voto es tan importante al momento de ir a las urnas. Nosotros vamos a dar el voto a las personas que exista el mayor compromiso con nuestro sector, con nuestra ciudadanía. Entonces tenemos esa herramienta que vamos a hacer cumplir, obviamente, lo ahora o lo de mañana pactado. ¿Qué compromisos concretos debería asumir el siguiente gobierno tras que asuma, especialmente con el sector agroindustrial desde el primer día? El primer día, seguridad jurídica. Por Dios, no puede ser que 18 años no tengamos seguridad jurídica. Segundo, la penalización de la vejez. Tercero, en realidad tenemos tanto atraso, 18 años de atraso en todo, sin excepción, en tranquera, en burocracia, en corrupción, en extorsión. Nos sentimos ahogados, inseguros de nuestras inversiones. Son demasiadas cosas que tenemos para decirle al gobierno que va a entrar, que queremos el compromiso para que nosotros nos dejen trabajar, que no nos estorben. Lo único que nosotros sabemos es producir, dar certeza y seguridad, dar empleo digno y seguro, sin supeditación, que hagan campaña los trabajadores, simplemente que trabajen en beneficio de ellos mismos y de todos los bolivianos. Entonces, eso queremos, que no nos estorben, queremos trabajar por Bolivia. Muchísimas gracias, Marco Gutiérrez de Congabol, Confederación de Ganaderos de Bolivia, por este tiempo con nosotros. Los candidatos van a tener la oportunidad de responder, van a tener la oportunidad de proponer y no solamente de asistir, que es lo importante. Y mañana se verá, en un tiempo más se verá si lo que se planta mañana son propuestas reales o se cosechan solamente promesas. Muchísimas gracias por este tiempo. Buenas noches y Dios los bendiga a todos. Que esté muy bien. Queremos agradecerles a todos por estar con nosotros. Es importante que se tome la opinión de la población también con este tema, especialmente de las semillas mejoradas. Tenemos que agradecer a quien se encarga del arreglo personal del equipo de Contrarreloj, el Salón de Belleza Ivonne. Gracias por ese servicio personalizado que nos brindan. Gracias a ustedes por su atención, gracias por su compañía. Que tengan una buena noche. Contrarreloj. F10 HD está regulado y fiscalizado por la ATT. Trabajamos para brindarte la mejor experiencia en televisión digital, expandiendo nuestra señal para llegar a ti. Ahora estamos en el satélite Tupac Katari,
con la mejor calidad en imagen y sonido. F10 emite su señal desde lo más alto para la gente. Hoy en la revista F10 estuvimos con el ballet Unifrance. Voy a hacerme dueño de tu amor, sé que lo deseas. Revisamos los casos de sarampión en el país, 50 en Santa Cruz y 2 en la ciudad de El Alto. ¿Cómo prevenir? Te contamos a continuación. El medio preventivo más eficaz o más eficiente ha sido evidentemente la vacuna, ¿no? Contra estas enfermedades virales. Pero ¿qué les puedo decir? Este y otros temas más en la revista F10. No te pierdas de lunes a viernes, 8 en punto de la mañana. Nos vemos. Ya subí, también bajé. El periodismo valiente y el cuestionante es que Bolivia quiere un cambio, sin temor a expresar la verdad, porque es nuestra esencia. Un noticiero de verdad. Un noticiero que no cede. Sala de prensa. Determinar, ellos mismos lo han dicho, son las responsabilidades. Entendiendo el desafiante presente y proyectando el futuro. Información veraz. Periodismo renovado. Los suelos de nuestra amada sede de gobierno lamentablemente son bastante inestables. Nuevas miradas para una realidad que busca transformarse en cada momento. Noticias y actualidad. En todas partes, atento. De que el único diálogo que debe tener Evo Morales es con la justicia. Nada puede pasar sin que lo tengamos. Confiable e inmediato. El Expreso F10. Rompiendo los esquemas de la narrativa tradicional. Este departamento son 15 puntos de bloqueo hasta el momento que se registran en el trópico de Cochabamba. El buen periodismo. Si esto no se llama corrupción e incompetencia, pónganle ustedes el adjetivo que quieran. Con un compromiso sincero con las verdades e inquietudes de nuestra gente. Los temas importantes de actualidad al detalle. Universitario que murió apuñalado cuando le robaron el celular. Sus papás están exigiendo se haga justicia. Te brindamos la información más precisa desde las fuentes más confiables. F10 Noticias, un verdadero noticiero de televisión. De lunes a viernes, en sus 3 ediciones, 6 horas, 12, 15 y 19 horas. F10 Noticias. Se viene algo grande. Prepárate para vivir una nueva era en entretenimiento, información y conexión. Nuestra señal abierta estará en uno de los departamentos más grandes y vibrantes del país. Se enciende una nueva pantalla que marcará el inicio de una nueva etapa, una evolución en la forma de contar nuestras historias y de vernos reflejados en la televisión. El Oriente ahora tendrá una nueva voz, una nueva imagen y una nueva pantalla. 2025. El momento ha llegado. La señal es clara. F10 en Full HD. Muy pronto. En Santa Cruz de la Sierra. Señal abierta 10.1.